¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar con nuestro estudio bíblico de cada domingo. Estamos estudiando cada domingo acerca de los Salmos y hoy vamos a ver acerca de la teología de la salvación en los Salmos. Quiero invitarles a, después de terminar este estudio, entonces vendrá un tiempo de alabanza. Y luego tendremos la predicación de la palabra del Señor, que tratará un tema acerca de la familia. Y les invitamos también a escucharlo. Tómese su tiempo, saque un tiempo hoy para el Señor. De todos los afanes y la ansiedad de la vida, debemos sacar tiempo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Entonces entramos a la teología de la salvación en los Salmos. Y les invito a que abran allí, tengan listo el libro de los Salmos. Y lo que nos enseñan los Salmos con respecto a la salvación es de suma importancia para nosotros. El libro de los Salmos tiene una característica especial que lo hace diferente a los demás libros. En los libros del Antiguo Testamento y en todos los libros del Nuevo Testamento también contienen las palabras de Dios que son dirigidas a los hombres. Y lo interesante es que en el Antiguo Testamento todos los libros contienen las palabras de Dios dirigidas a los hombres, pero en el libro de los Salmos son las palabras del hombre dirigidas a Dios. En el libro de los Salmos están las canciones, poemas, himnos, oraciones que el ser humano presenta a Dios. Y vamos a encontrar allí lo más profundo, lo más hermoso de la fe del pueblo de Israel en su búsqueda de Dios. Los autores conocían por experiencia propia al Dios viviente y se dirigían a Él en fe y esperanza. Los Salmos son un resumen de la fe del Antiguo Testamento. Para estudiar los Salmos, entonces se debe hacer no según cómo está el orden que aparece allí en su Biblia, sino por temas. Escoger los temas y no seguir el orden de que Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, porque a veces el 1 no tiene nada que ver con el 3 o el 3 con el 5, sino que puede ser que el 1 tenga que ver con el 127 y el 96 tenga que ver con el 150. Así que en vez de estudiarlo del 1, 2, 3 y 4, sería estudiarlo por temas. Esa es la manera. Ahora, mi profesor de Antiguo Testamento, el Dr. Roy Wyatt, decía, es un himnario moderno y usted encuentra juntos cantos nuevos y cantos viejos en el himnario del Templo de Jerusalén. Eso decía mi profesor. Y es que algunos son libros de una época y otros libros son de siglos más tarde. O sea, los salmos, hay unos salmos de una época y otros salmos que son siglos más tarde, porque hay entre el primero y el último unos 700 años. Algunos proclaman una fe noble y universal. O sea, cuando hablan de la fe del ser humano hacia Dios, de la salvación, hablan de algo universal. Pero otros, para ellos, Dios es nacionalista y está limitado solamente para su pueblo. Veamos entonces, en cuanto a los salmos, estamos hablando de la teología de la salvación en los salmos. Y vamos a ver el término para salvación en los salmos. En los salmos, en el hebreo, se usa un verbo que se llama yashá. Y ese verbo significa librar. Significa rescatar, salvar de un peligro determinado. Pero también significa hacer ancho. Entonces, si miramos lo que significa ese verbo yashá, que es librar o hacer ancho, entonces la idea es librar a una persona encarcelada y oprimida y colocarla en un lugar amplio para que disfrute de libertad. O sea, es como si un preso estuviera en un calabozo de unos 2x2 y no tiene más en dónde moverse y de pronto lo sacan de allí
y lo colocan en un valle maravilloso, grande. Eso es lo que significa salvación en ese verbo yashá. Otra palabra para salvación que encontramos allí en los Salmos es del hebreo gaal, que significa redimir. La idea es recuperar la propiedad. La idea era rescatar un esclavo, o sea, alguien iba y compraba un esclavo para rescatarlo y lo dejaba libre. O sea, lo compraba no para esclavizarlo, sino que lo compraba para dejarlo libre. Ese es gaal, lo que significa redimir. Y se emplea para describir la actividad salvífica de Dios. Encontramos en los Salmos que la salvación es un hecho histórico. ¿Por qué razón? Porque Dios los salvó de la esclavitud en Egipto. Él los estableció en Palestina. Él los sacó de la cautividad. Él los libró de la mano de sus enemigos. Y entonces los salmos cantan que Dios es un Dios de salvación, que Él los salvó en tiempos pasados y también lo hará en el futuro. La salvación entonces en los salmos es como un hecho. La salvación es el tema céntrico en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo tiene que ver desde el comienzo hasta el final en cuanto a salvación. Y los salmos entonan cantos acerca de esa salvación. Entonces, ¿qué vimos? Que en primer lugar, el término para la salvación en los salmos es librar, rescatar, salvar, que significa también redimir, o sea, como rescatar el esclavo. En segundo lugar, Jehová es el Dios de la salvación. Yahvé, Jehová, es el Dios de la salvación. Muchos de los himnos de alabanza que tienen estos salmos proclaman que Jehová es el Dios de la salvación, que es digno de alabanza continua, que es Dios nuestra roca, nuestra salvación, nuestra luz, y ha obrado para librar a su pueblo de los peligros y de la opresión. Usted lo encuentra en el Salmo 27:1 de la palabra del Señor. Allí en el Salmo 27:1 dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios es nuestra roca, nuestra salvación, nuestra luz, y que Él obra para librar a su pueblo de los peligros y de la opresión. También lo encuentra en el Salmo 95:1, en el Salmo 18 de los versículos 3 y 5 de la palabra del Señor. También lo encuentra en el Salmo 24 versículo 5, en el Salmo 25 versículo 5, en el Salmo 27 versículo 9, en el Salmo 65 versículo 5, en el Salmo 79 versículo 9, en el Salmo 85 versículo 4, en el Salmo 62 versículo 8 y en el Salmo 132 versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la palabra del Señor? Que el Dios en el cual estamos creyendo, usted y yo, en el cual creía el pueblo de Israel, creían los salmistas, ha obrado para liberar a su pueblo de los peligros y de la opresión. De los versículos 3 al 5 del 18 les voy a leer: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atormentaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces ellos clamaban al Señor para que Dios los liberara de los peligros y de la opresión. En tercer lugar, Dios es el Dios de la salvación y los creyentes deben recordar sus hechos gloriosos. Dios es el Dios de la salvación. ¿Y qué debemos hacer los creyentes? Recordar los hechos gloriosos. El pueblo de Israel recordaba la salvación de Dios que Él había tenido con ellos a través de todo el tiempo cada vez que iban al culto.
Cuando iban al culto, entonces cantaban. En el Salmo 96 decían que los dioses de los otros pueblos son nada, pero que Dios es el Salvador, que Dios es grande. También ellos recordaban en los cantos, cuando recordaban los hechos gloriosos de Dios, decían que solo Dios merece la alabanza. Lo encuentra en el Salmo 65 y en el Salmo 66. Solo Dios merece la alabanza. Tuya es, oh Dios, la alabanza, la gloria y el honor por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. También lo que ellos hacían era que alababan a Dios, que es el único que puede salvar y liberar a su pueblo de la muerte. Entonces, iban a enfrentar a la muerte, se iban a enfrentar a los peligros, pero solamente Dios era el único que podría salvarlos, liberarlos, protegerlos. Ahora, la descripción más hermosa de Dios como Salvador, como el protector de su pueblo, usted y yo la podemos encontrar en el Salmo 121. Le invito a ir allí, al Salmo 121, y donde encontramos la descripción más hermosa que la palabra de Dios nos hace acerca de Dios nuestro Salvador. Salmo 121 de la palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿No es maravilloso este salmo? Qué descripción tan hermosa que hace la palabra del Señor con este salmo para usted y para mí. No deja dudas de que Dios es nuestro único Salvador, que Dios es la fuente de salvación. Entonces, para ellos, en primer lugar, el rey no podía salvar a su pueblo, como está en el Salmo 20, versículos 1 al 9. Pero tampoco la espada y el arco los podían salvar. Solo Dios podía dar la victoria a su pueblo. Salmo 44, versículos 4 al 7. En tercer lugar, Dios es el verdadero rey. Salmo 99. En cuarto lugar, Él sostiene la vida. Dios es el que sostiene la vida. Salmo 36, versículo 6. Y aparte de eso, es el que salva a su pueblo. Salmo 28, versículos 8 al 9. Y ellos dicen en quinto lugar que la salvación vendrá de Sión, o sea, de Dios. Muchas veces cuando la Biblia habla de Sión, habla acerca de Dios o el templo, porque Él es el verdadero templo. El Salmo 14, versículo 7 de la palabra del Señor nos plantea acerca de que la salvación viene de Él. Y en sexto lugar, los sacerdotes serán vestidos de salvación. Salmo 132, versículo 16 de la palabra del Señor. Salmo 132, versículo 6. Me permito leerles el Salmo 132, versículo 16. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Dios nos vestirá de salvación, y entonces daremos ¿qué? Cantos de júbilo, que esos son los salmos, cantos. Aquí es un canto de alegría, un canto de celebración, un canto de festividad. Entonces, mis hermanos, les reitero lo que llevamos hasta ahora. Primero, el término salvación en los salmos, que significa liberar, rescatar, salvar. En segundo lugar, que Jehová es el Dios de la salvación. Es el Dios que nos salvó y es digno de alabanza mutua. En tercer lugar, que Dios es el Dios de la salvación, y los creyentes debemos recordar los hechos gloriosos, y mencionamos 6 puntos acerca de esos hechos gloriosos de Dios. Ahora, en cuarto lugar,
La fe del pueblo está en que la salvación viene de Dios. ¿Dónde habían puesto ellos su salvación? ¿Dónde habían puesto ellos su fe? En que la salvación venía de Dios. Por eso Pablo lo ratifica en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para que nadie se gloríe. La fe del pueblo, ¿dónde está? En que la salvación viene de Dios. Es el único que puede salvarnos. Tú lo encuentras en el Salmo 18, lo encuentras en el Salmo 30, lo encuentras en el Salmo 34, en el Salmo 46, 48, en el 68, en el 91, ¿recuerdas? El Salmo 91 acerca de el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En los Salmos del 95 al 99 también encuentras acerca de esto. En el Salmo 105 al 107, en el Salmo 116, en el 118, en el Salmo 136, que habla acerca del único que hizo grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande es Jehová y digno de ser alabado. Y su grandeza es por todos los siglos. En quinto lugar, el método que Dios emplea para salvar a su pueblo. ¿Cuál es el método que Dios emplea para salvar a su pueblo? Bueno, el método que Dios emplea para salvar a su pueblo en los Salmos es por medio de una serie de hechos históricos. O sea, ellos hacen un recuento histórico de cómo a través de la historia Dios salvó al pueblo. Un ejemplo de ellos en el Salmo 77 y el Salmo 78 igualmente, que nos habla acerca de los hechos históricos de Dios. El Salmo 70 dice, con mi voz clamé a Dios, al Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, y me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con brazo fuerte nos redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces, a través de los cantos, ellos estaban relatando los hechos históricos de cómo Dios los había salvado, cómo los había sacado de Egipto, de casa de servidumbre. Salmo 77, 78, Salmo 105 y Salmo 106. También cómo los pasó por el desierto, cómo los llevó a la conquista de Canaán, cómo derribó las murallas de Jericó. Y encontramos también esos hechos históricos de Dios de salvar al pueblo a través de los jueces, cuando Ciro los deja ir, que están prisioneros en Babilonia, y entonces los deja ir de allí y volver a su tierra. Y en el Salmo 106 se relata la rebeldía del pueblo de Israel, que se olvidó de que Dios los había liberado. Muy pronto se olvidaron de ese milagro de liberación que Dios había hecho en sus vidas. Ojalá nosotros no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros a través del tiempo.
También otra de las maneras en que ellos recordaban acerca de esa salvación era acerca de las fiestas de la Pascua. Estamos hablando del método que Dios emplea para salvar al pueblo. Y entonces la serie de hechos históricos también a través de las fiestas. O sea, las fiestas solemnes que ellos celebraban era para recordar la liberación, la salvación de Dios. El pueblo celebraba su salvación. Salmo 114, Salmo 135 y Salmo 136. Por eso hay fiestas de la Pascua, de los tabernáculos. O sea, hay varias fiestas principales dentro del pueblo judío que celebraban la salvación de Dios. Y también otra manera era que en el culto ellos renovaban el pacto de Sinaí. O sea, cuando iban al templo y en las sinagogas, ellos renovaban el pacto de Sinaí y lo hacían cantando salmos. Salmo 95, versículos 6 al 7. El Salmo 99, versículos 4 al 8. Y el Salmo 100. El Salmo 100 dice la palabra del Señor en el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué estaban recordando? Que Dios era su Dios, que ellos eran su pueblo, que eran ovejas de su rebaño. Entonces, en cada culto que hacían, renovaban el pacto de Sinaí. Como nosotros cuando celebramos la cena del Señor, entonces recordamos el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Esta es la sangre del nuevo pacto, dice el Señor. O sea que ahí recordamos la historia de cómo Dios nos ha venido salvando. Y ellos en los salmos recordaban la obra salvífica de Dios a través del tiempo. El Señor cuidaba de su pueblo como un padre que cuida a sus hijos. Salmo 103, versículos 13 y 14. Ellos estaban muy conscientes de la salvación continua de Dios. Ellos confiaban en que teniendo a Dios como su Salvador, como el Señor de sus vidas, entonces Él los salvaría de los peligros nuevos, ya fuera en el presente o fuera en el futuro. Allí Dios estaba obrando a su favor. Veamos el Salmo 103, versículos 13 y 14 de la palabra. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, ¿qué es lo que dice el salmista? Que el Señor cuidaba de su pueblo como el padre que cuida a sus hijos. Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos está cuidando. Él está cuidando de nosotros. Él nos está guardando. Él está guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Entonces no olvidemos el método que Dios emplea para salvar a su pueblo, que es a través de los hechos que ha venido realizando a través de toda la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha venido obrando en la historia para salvarnos y continuará obrando. Hoy está obrando en nosotros, en ti y en mí, en todos los que me están escuchando, en todos los que me escucharán durante la semana al mirar este video. Encontrarán cómo Dios ha venido obrando en favor de su salvación, la salvación tuya y mía en Cristo Jesús hoy. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y lo envió para nuestra salvación, por amor, porque de tal manera nos amó, que no nos negó a su Hijo y lo dio para nuestra salvación. Entonces, Dios, el método que emplea es un proceso de salvación a través de la historia que nos está salvando por la fe, y esa fe viene de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Debemos poner los ojos entonces en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que nosotros igualmente debemos recordar que Dios es el Dios de la salvación, y nosotros los creyentes debemos recordar sus hechos gloriosos. Pero no debemos olvidar que Jehová es el Dios de la salvación, y debemos cantarle alabanzas a Él y glorificarnos.
y que Él tiene también unos términos para salvación que implican liberar, rescatar, salvar, y es lo que ha hecho contigo y conmigo. Y es lo que quiere hacer con aquel que todavía no le ha recibido como Señor y Salvador. Usted tiene esa oportunidad en Jesucristo. Entonces, querido hermano, te invito de nuevo a, en el tiempo que tengas libre en casa, volver a colocar el video de este estudio de la teología de la salvación en los salmos, reflexionar en cada salmo que te he citado, que por razón del tiempo no lo hacemos, no los leímos todos, pero que recuerda que Dios es el Dios de nuestra salvación y a Él debemos entonces rendirle el honor y la gloria. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. ¿Recuerda lo que hablábamos de salvación? Rescatar, librar, sacar, hacer ancho, sacar de un lugar estrecho y llevarlo a un lugar ancho, que es lo que dice el Salmo 118. Desde la angustia invoqué y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Confía en Jehová y Él hará. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es maravilloso. Te invito a revisar los salmos, a orar con los salmos, a estudiar los salmos. Tienen una cantidad de riqueza espiritual. Y no olvides, era la manera en que el hombre se dirigía a Dios. Porque en el resto de la palabra, en el resto del Antiguo Testamento, de sus libros, es Dios hablando a nosotros, tratando con nosotros. Oremos al Señor. Nuestro Dios y Padre de la gloria, Señor eterno, Dios de toda gracia y de toda bondad, te suplicamos en el nombre de Jesús que edifiques nuestra vida con tu palabra y nos ayudes a entender cada día y a reflexionar en tus propósitos para nosotros. Te glorificamos y te exaltamos. Gracias por los salmos, gracias por los salmistas que dejaron plasmado su gozo, aún sus tristezas, aún sus angustias, aún sus molestias, su rabia, y lo dejaron allí plasmado para que hoy nosotros podamos orientar nuestro camino con tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar tu palabra. Y queremos guardar en nuestro corazón tu palabra para no pecar contra ti. Gracias te damos por esos salmos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y entonces les invito a más adelante escuchar el sermón de la palabra del Señor, la estructura de la familia en Dios. Que Él les bendiga ricamente cada día, guarde su caminar y su vida en Cristo Jesús.